Bueno, hermano, Dios me los bendiga como siempre. Nos encontramos para compartir el mensaje, la palabra del Señor en esta tarde como siempre. Y bueno, que Dios nos prepara, ¿no?, para compartir juntos su palabra y a través de su palabra poder Él direccionarnos y alinearnos en su voluntad. Así que hoy vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a compartir en el libro de San Juan, en donde Jesús habla de que Él es el pan de vida y que el que venía o creyera en Él no tendría hambre jamás. Y que bueno, que lo que vamos a hablar hoy pueda ser de edificación, y creo que va a ser de edificación para nuestras vidas, ¿sí? Y quiero hablar un poco de esta palabra. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, como dice acá en esta palabra, San Juan capítulo 6, verso 25, cuando salieron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? San Juan capítulo 6, verso 25. Jesús les respondió: de cierto, les digo que ustedes no me buscan por haber visto las señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y qué bueno que es poder ver lo que pasó acá, ¿sí? Cómo Jesús se fue a Capernaum. En el capítulo 6 podemos ver que en los principios del capítulo 6 de San Juan, Jesús cruza al otro lado del lago de Tiberias, y allí frente al lago de Tiberias había una gran multitud de personas, y eran como 5.000, sin contar los hombres y las mujeres que habían en ese momento. Y probando a sus discípulos, Jesús les dice: denles de comer. Pero Jesús sabía en sí lo que iba a hacer para probar a sus discípulos. Y vemos que después de esto, de ver esa gran multitud aglomerados en un lugar y tener hambre, Jesús manda a recostar a toda esa gente y les dice a sus discípulos que los haga acostar sobre el césped. Y Él, al pedir y dar gracias por los alimentos, tomando 2 panes y 2 peces, dando gracias, ocurre el milagro que todos conocemos, el milagro de los panes y los peces, el milagro donde ellos reciben en ese momento el gran milagro, como quien así por decir, el gran milagro, porque es un gran milagro, y reciben quedar satisfechos, lograr comer porque tenían hambre. Y vemos que después de recibir ese milagro, vemos más adelante que Jesús camina sobre las aguas, otro de los milagros que les muestra a sus discípulos y todos aquellos que los rodeaban. Y después de hacer esos milagros, dice que Él se sube a una barca y se va con sus discípulos a Capernaum. Y la gente comenzó a buscar a Jesús, a ver a dónde estaba, a dónde se había ido. Y esta gente que había sido alimentada, que había sido saciada, que había quedado satisfecha por el milagro, que había visto la mano de Dios en ese momento, en ese tiempo, en ese entonces, al ver que Jesús no estaba en una de esas barcas ni sus discípulos, dice que vieron una barca que venía y arribado de Tiberias, en donde había recibido el milagro. Dice que se subieron y fueron a buscar a Jesús porque se había ido a Capernaum. Fueron buscando a Jesús en ese lugar. Y dice que llegando a Capernaum, toda esta multitud de gente, yo me imagino una gran multitud subiendo en barcas para ver a dónde estaba Jesús, el que había producido este milagro y estas señales, y había traído satisfacción para esa necesidad, para esta persona. Vemos que Jesús, cuando se encuentra con ellos le dicen: maestro, o rabí, más bien rabí, ¿cuándo llegaste acá? Que rabí significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Con signo de pregunta. Jesús les responde: de cierto les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron, quedaron satisfechos. Fue cubierta su necesidad y por eso me están buscando, no
porque vieron que yo soy el Hijo del Hombre, Jesús, el que produjo esos milagros. Y vemos que más adelante Jesús les dice, trabajen, esfuércense en trabajar, pero no trabajen por buscar la comida que perece, sino trabajen por buscar la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y vemos que una vez más Jesús está haciendo una ilustración de ese milagro para llevarlo al plano de su comida, de su propia vida, que Él era esa comida que ellos necesitaban para tener vida eterna. Y que no era el milagro y la comida que ellos habían comido, sino que era aquel que había producido el milagro. Ellos no buscaban a Jesús por la motivación adecuada, no eran motivados por una dirección correcta. Ellos corrían a los pies de Jesús por recibir otro milagro. Eso nos habla que nosotros muchas veces buscamos a Jesús, buscamos al Señor por los milagros que puede hacer, o porque vimos un milagro. Pero hay veces que cuando Jesús no hace milagros, lo dejamos de buscar. Y el Señor quiere que aprendamos a entender que debemos trabajar en buscar a Jesús y tener un encuentro con Él para tener vida eterna. Por eso más adelante sus discípulos le preguntaron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús más adelante les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Y ellos le siguen respondiendo, pero Moisés nos dio maná del cielo, o sea, pan del cielo. Y Jesús le sigue respondiendo en su palabra, en el mismo libro de San Juan que estamos leyendo, le sigue diciendo, os digo que Moisés nos dio el pan del cielo. Mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Y Jesús le sigue diciendo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Qué importante es ver que Jesús hace una ilustración a través de ese milagro y compara el alimento físico con lo que es Él. Y muestra a su pueblo, a sus hijos, que Él es la verdadera comida, que Él es el verdadero pan por el cual nosotros debemos esforzarnos en obtener. Lo que hoy vemos es perecedero, pero lo que no vemos, que es Cristo, porque físicamente no lo vemos, es eterno. Sus discípulos no comprendían, no entendían. Aún en un momento de este capítulo, los mismos discípulos se ofenden por esta palabra, se enojan. Y Jesús mismo les dice, ¿acaso esta palabra os ofende? ¿Queréis iros acaso vosotros también? ¿Por qué les dijo queréis iros acaso también? Porque cuando Jesús les dijo, en una parte de este mismo capítulo 6, en el versículo 53, Jesús les dice muy claramente, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en sí y tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, cuando ellos escucharon hablar de comerse la carne y comer a Jesús, lo primero que pensaron, yo me imagino, entre comillas, este hombre es un caníbal, pero no fue así. Estaba hablando de un compromiso, de una fidelidad, de un seguir a Jesús con un compromiso fiel, de un compromiso genuino para con Jesús, de realmente aferrarse a Cristo, porque comer la sangre de Cristo y beber la sangre de Cristo implicaba un compromiso genuino, ser fiel a Cristo, y que de esa manera tendrían vida eterna y Él los resucitaría en el día postrero, en el día del fin. Vemos hoy que la gente corre tras los milagros, y los milagros son parte de la fe, son parte de la bendición, de los beneficios de la cruz, y es parte del obrar del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaría si Jesús no nos hace un milagro? ¿Qué pasaría si no le pedimos, o más bien le pedimos y no somos contestados en el momento que queremos que Él nos oiga y nos conteste? ¿Qué pasa cuando Él dice que no?
¿Qué pasa cuando Él dice, hoy no voy a contestarte, no es el tiempo en lo que me has pedido? Nuestra fe no debe estar fundada en los milagros. Nuestra fe y nuestra confianza no debe estar fundada, establecida totalmente en los milagros. Porque muchas veces, en ocasiones, el Señor contesta que no. Muchas veces oramos por un familiar, le imponemos las manos, declaramos sanidad, pero la voluntad de Dios es llevárselo. Y muchas veces nos cuestionamos y nos ponemos mal porque no hemos sido contestados por Él en lo que le pedimos porque amamos a esa persona. Muchas veces Él va a contestar que no, no siempre va a contestar que sí. Si tenemos a un Dios o creemos en Jesús solamente porque nos dice que sí, en el momento que nos diga que no porque nos va a hacer mal, no lo vamos a seguir. Por eso cuando Jesús les dijo, ustedes me siguen, no porque me conocen a mí, no porque realmente me sigan a mí, sino porque les pude satisfacer el momento de necesidad. Al momento que Jesús les dice eso, y les dice que tenían que realmente tener un compromiso con Él, realmente seguirlo porque Él era Jesús, automáticamente muchas de esas personas que recibieron el milagro se apartaron de Él y ya no siguieron en el camino a Jesús. Se volvieron a sus labranzas, otros a sus trabajos, otros a sus hogares, pero no siguieron a Jesús. De los miles que recibieron ese milagro, no sé si 200 habrán quedado. Y más de 6.000 me imagino que se habrán ido tras sus casas, porque buscaban al Señor no por una motivación correcta, no era una motivación genuina. Era por recibir el milagro y porque habían sido satisfechos al comer y al llenarse y al ver que en Él estaba el poder para suplir sus necesidades. No debemos buscar a Cristo por lo que Él hace, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No debemos buscar a Jesús solamente por un milagro o por un bienestar. Debemos seguir a Jesús, nos haga o no nos haga el milagro, nos conteste o no nos conteste la oración. Tú tienes hijos en tu hogar y cuando tú le dices a un hijo que no le da cierta cosa, ¿tú realmente lo dejas de amar porque le dices que no? No, lo sigues amando. Simplemente le dices que no porque sabes que no es el momento o no lo tienes o no le va a hacer bien. No todo le vamos a decir que sí a nuestros hijos. Y no todo nos va a decir que sí Dios, aunque Él sea nuestro Padre. Él como Padre nos ama y muchas veces no va a darnos el milagro automáticamente apenas se lo pedimos. Hay ocasiones que sí. Hay ocasiones que pedimos un milagro a Jesús por un paralítico y se levanta y no está mal, porque es parte de la unción y del poder de Dios, porque dice la Biblia que todo lo que pidamos al Padre, si creemos, lo recibiremos. Y si algo declaramos, si algo pedimos, se hará. Pero siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Debemos buscar a Jesús no por las bendiciones, no por el pan y los peces, no por lo que nos pueda dar hoy o lo que nos pueda dar mañana. Debemos seguir a Cristo porque Él es el camino hacia el Padre, porque Él es el que nos perdonó, porque Él es el que nos puede redimir de todo pecado y Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Debemos buscarlo por la motivación genuina, debemos buscarlo porque Él es Jesús, porque Él es la vida, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es el buen pastor, porque Él es la puerta de las ovejas, porque Él es el sol resplandeciente, porque Él es la estrella de la mañana, porque Él es la rosa del Sarón, porque es el camino, la verdad y la vida, porque es el Hijo de Dios y porque dio su vida y es el que nos conduce hacia Dios. Debemos buscarlo porque en Él tenemos salida, porque en Él podemos encontrar el camino hacia el cielo, porque eso dijo, yo soy el camino. Pero en esta ocasión dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Y qué importante, ¿no? Que Jesús dijo aquí muy claramente, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. Si no te comprometes en darle tu vida a Jesús y en seguir a Cristo y en caminar con Cristo, no tienes vida en sí. Pero si te comprometes en buscar a Jesús, en darle tu vida a Cristo, tienes vida eterna en ti
y Él te resucitará en el día final de los tiempos, en los últimos tiempos postreros, porque así se cumplirá la palabra. Pero es muy importante que busquemos a Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que busquemos a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Él en la cruz dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad y hacernos reconciliar con Dios por medio de su muerte y su resurrección. Él llevó nuestros pecados en la cruz, llevó en su cuerpo nuestras iniquidades, llevó en el madero nuestras maldades, llevó en sí el castigo que nosotros teníamos que llevar, lo llevó Él en la cruz, porque dice la palabra claramente en el libro de Isaías que sobre Él, sobre su cuerpo, fueron todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que tú y yo debíamos llevar, lo llevó Él en la cruz. Lo que debíamos sufrir nosotros, lo padeció Él en la cruz. La traición que nosotros teníamos que tener, el abandono, el sufrimiento, todo lo que nosotros teníamos que pasar, lo pasó Él en la cruz, para que no tuviéramos que morir nosotros en la cruz. Él tuvo que morir por nosotros, para darnos vida y vida eterna. Por eso es muy importante. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el que puede dar vida a tu alma muerta. Yo soy el que puede revivir tu vida. Soy el que puede cambiar tu lamento en baile. Es muy importante entender esta palabra. Que busquemos a Jesús en este tiempo. No lo busques por el milagro. El milagro vendrá a su tiempo, porque dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Te será añadido por buscar a Cristo. Tu milagro te será añadido por buscar a Cristo y comprometerte hacia Él y ser fiel a Él. Tu bendición, lo que anhelas, lo que deseas, por buscar a Cristo. Por eso dice que debemos comprometernos en buscar al Señor por lo que Él es, por lo que hizo por nosotros en la cruz. Él allí pagó por ti, pagó por mí, para que no tuviéramos que sufrir. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Él es el verdadero pan del cielo. No fue el pan que recibieron los israelitas en el desierto. No fue Moisés, fue Dios el que dio el pan y el verdadero pan del cielo, que se llama Jesús de Nazaret. El pan que da vida, el Hijo de Dios, representado en ese pan. Qué importante es saber que Jesús es el camino, que es el pan de vida, y que debemos acercarnos a Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados. Y después de ahí todas las bendiciones que puedan venir vendrán por añadidura. No digo que no busques a Jesús cuando estés enfermo. No digo que no busques al Señor cuando tengas un problema. Llama y se os abrirá. Pedid y se os dará. Pero estoy diciendo que lo busques y corras al camino de Él mientras estés en el camino. No por lo que pueda hacer, sino por lo que Él es. Búscalo porque dio su vida por ti en la cruz y porque te ama y porque Él es la salida para tus problemas. Él nos rescató de la muerte y del infierno y del pecado para hacernos libres, para hacernos parte del pueblo de Dios. Por eso es Él el pan de vida. Quiero decirte que te acerques a Cristo donde quiera que te encuentres, que busques al Señor, que te aferres a Cristo, que hagas un compromiso de fidelidad con Dios. Tienes que comerte a Cristo, beberte a Cristo. Esto me habla de un compromiso de fidelidad con el Señor, de hacer un pacto de fidelidad, no de dinero, sino verbal, de compromiso, darle tu vida a Cristo, poder hacer una promesa ante el Señor. Señor, prometo seguirte, serte fiel, Señor, y caminar con Él, pese lo que pese y pase lo que pase. En el camino vamos a tener muchas aflicciones, dice el Señor, pero confiad en mí porque yo vencí al mundo. El cristiano tendrá y pasará por muchas aflicciones, pero de todas ellas, dice el Señor, lo librará Jehová.
Y qué importante es saber que Dios, Jesús, estará ahí para sostenernos cuando pasemos por luchas y por pruebas. Muchas veces hemos orado por personas que no han sido sanas y han partido con el Señor. Y hemos cuestionado nuestra fe y dudar de que Dios no está. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y qué importante es saber que muchas veces, mayormente Dios contesta que no. No siempre va a contestar que sí. No siempre te va a decir que sí. Hay veces que te va a decir espera, porque no es el tiempo. Qué bueno que es esperar en Dios. Qué bueno que es tener paciencia y buscar a Jesús y correr a los pies de Cristo. No solo cuando tenemos una necesidad, no solo cuando tenemos un problema o estamos con la horca apretando el cuello, sino que podamos buscar a Jesús cuando nos va bien. Cuando tenemos bendiciones, poder darle gracias y correr a los pies de Cristo. No solo porque nos fue bien, sino porque realmente amamos a Jesús y seguimos a Jesús no por los milagros, no por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es y por lo que hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, yo recuerdo las bendiciones que Dios me dio durante tantos años. Me acuerdo que mi vida estaba totalmente destrozada, como la casilla en la cual vivía, totalmente tambaleante, totalmente la casilla llena de agujeros. Y recuerdo cómo Jesús tomó mi vida de ese lugar, cuando mi vida estaba totalmente destruida, cuando mi vida ya no tenía escapatoria y ya no tenía salida, a punto de perder la familia, esposa, hijos, carro, caballo y montura. Ya estaba más perdido, como quien dice, sin nada. Y así como estaba mi casilla destruida, llena de agujeros, sin firmeza y temblando porque se caía por sí sola, recuerdo que así estaba mi vida. Y de la misma forma que transformó mi vida, transformó también mi casa. Yo me encontraba como esa casa, sin esperanza, lleno de agujeros, sin firmeza, tambaleante, a punto de ser derrumbado, de la misma forma que mi casa y mi casilla y mi familia y mi propia vida. Pero Cristo me mostró que Él era el pan de vida y que si me acercaba a Él por lo que Él era, no volvería a tener hambre. Entonces pude comprender que debía tener que hacer un pacto de fidelidad con Él, de seguirlo y servirlo hasta que Él me viniera a buscar. Y recuerdo que le di mi vida a Cristo hace más de 15 años atrás. Y le pude entregar mi vida y entender que un pacto significaba seguirlo y compromiso hacia Él. Me comprometí en seguirlo y servirlo. Y aquí estoy, hermano. Mi vida fue transformada, cambiada. Esa vida, ese corazón que estaba con agujeros, lastimado, sin fuerza, sin firmeza, titubeante, tambaleante, me cobró fuerza. Esos agujeros fueron tapados. Esas heridas fueron sanadas. Y de la misma forma que Dios transformó mi vida, también me sacó de ese lugar y transformó la casa que hoy tengo. Y mirando todas las cosas que Dios me dio a este tiempo, puedo ver y puedo reconocer que Jesús a su tiempo fue añadiendo todas las cosas que fuimos necesitando. Hasta hoy hemos visto la mano de Dios en las pequeñas y grandes cosas, en los milagros y en los no milagros. Y hemos aprendido con mi familia a seguir a Jesús, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es y por lo que hizo por nosotros en la cruz. Y por eso me dé o no me dé el milagro, tenga mucho o tenga poco, esté con salud o esté enfermo, con todo lo veré en Jehová y seguiré a Cristo. Y quiero decirte que sigas a Cristo, tengas o no tengas el milagro, siga a Cristo, porque grandes cosas te esperan. Quiero bendecirte en esta tarde y decirte que sigas a Cristo, que puedas comprometerte con Él. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios te fortalezca y recuerda que esta palabra es de una gran bendición para tu vida. Te saludo con la paz del Señor y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Nos encontramos el jueves para seguir transmitiendo la palabra y la enseñanza del Señor. Que Dios te